Aquí David Páramo. David, buenas noches, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Yo creo que hay dos historias. El tema de la migración, yo lo decía hoy en tu programa de radio, Luis Videgaray, que una cosa es la migración. ¿Y qué otra discusión es la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? O sea, que van como en dos carriles separados. Es que la relación bilateral es muy amplia, ¿no? Pero hemos visto algunas cuestiones que generan un ruido innecesario. Vimos, por ejemplo, la reacción de Anaya, que decía que había que detener prácticamente todo. Bueno, lo dijo el Senado, ¿no? La decisión del Senado, vamos a suspender la cooperación. Hoy, el discurso de Andrés Manuel López Obrador diciendo, no, y vamos a dejar de comprar maíz en los Estados Unidos. Dejar de comprar maíz en los Estados Unidos implicaría acabar con el Tratado de Libre Comercio. Implicaría una guerra comercial. Algo que ahora sí, usando esa frase que tanto le gusta. A ver, no estamos obligados a comprar maíz, pero ¿dónde compramos el maíz más barato? ¿Dónde conseguimos maíz más barato? No hay. Pero él dice, no le vamos a... Y hace toda una construcción. Siendo el maíz... Es 45% del maíz que consumimos. Sí. Lo compramos fuera. Lo compramos principalmente en Estados Unidos. Básicamente en los Estados Unidos, básicamente en Kansas, Nebraska, sí. O sea, en los estados del centro-sur de los Estados Unidos. ¿Dónde vamos a comprar el maíz a ese precio? Hace una cuestión histórica. El maíz que es originario de México, que no es originario de México, es originario de Mesoamérica, ¿no? Guatemala, El Salvador, Honduras también tenía el maíz, tenía una cultura del maíz, que lo compramos. Pero si tú le dices, yo ya no te voy a comprar un producto, ¿cómo le haces para no comprar el producto? Pues tienes que sustituir. ¿Prohíbes de importación? No. Si yo te digo, yo ya no voy a comprar ese producto, prohíbo la importación, le pongo aranceles. Claro, porque el gobierno no es el que compra. Claro, el maíz, no. Bueno, comprará una parte, no lo sé, David. Lo compra Maseca, lo imagino, compra. Sí. O sea, básicamente el que opera con ese maíz es Maseca, sí. Que es una de las grandes multinacionales mexicanas. Sí. Entonces, ¿cómo le haces para cuando dices yo no voy a comprar algo? ¿Aranceles? Prohíbes la importación. O sea, las dos cosas nos llevan a una guerra comercial con los Estados Unidos. Pero una guerra comercial no solo en el tratado, sino en la Organización Mundial de Comercio y en todos los niveles. Porque puedes decir, voy a incentivar la producción de maíz. ¿Pero qué tienes que hacer? La verdad es que México es un país cuya superficie... ya no está buena para el maíz. Y ya no tenemos tantas. Es decir, tendríamos que quitar cultivos más rentables para sembrar maíz. ¿Qué es lo que está funcionando muy bien en México? La producción de aguacate, de limón, varias cosas. Y de frutos rojos. Sí. Todo eso que le llaman mal llamados berries. Sí. Somos exitosísimos. Sorgo, por ejemplo, somos uno de los principales productores. Nos quedamos con el mercado que reventó por el populismo en Argentina de sorgo, sí. Que ellos sean de los grandes productores de sorgo. Son productos que son más rentables. Sí. Entonces, ¿qué es mejor? Si vas a ganar más dinero por producir frutos rojos, pues, vendes frutos rojos y compras maíz. Así funciona el libre. Esa es la esencia del libre comercio. No que por razón. Entonces, si por razones históricas estamos hablando, volvamos a Patrón Plata. Somos el más grande productor de plata. Y lo estoy diciendo. O sea, si esos son los principios, pues volvamos a la plata. Somos el más grande productor de plata. ¿Por qué no volvemos a pesos de plata que además son bien bonitos? Es decir, si dejamos de importar maíz de Estados Unidos, tenemos o que importarlo de otro lado o producirlo. Y producirlo. Y ¿Por qué no importamos? Porque sale muy caro. Pero además dice, aquí. si Trump sigue con esas, vamos a dejar de importar maíz. Dice las dos cosas. Si Trump esto y además porque el maíz es mexicano. Si dejamos de importar maíz de los Estados Unidos, lo tendremos que prohibir. No es, porque como bien dices, quien compra maíz es una empresa. Sí. O sea, no es el gobierno. El gobierno debe comprar muy poquito maíz. ¿Para qué comprará? No se me ocurre para... Me imagino que probablemente compra un poco, pero a proveedores nacionales. Sí. Para proveedores nacionales, o sea, debe tener algo. Pero los grandes compradores de maíz son empresas privadas. Es un precio libre. Si tú dices, yo voy a dejar de comprar maíz porque lo vamos a comprar, ¿qué te gusta? No sé, te voy a inventar, Bolivia. Oye, pero el maíz boliviano es más caro que el maíz de los Estados Unidos. Entonces vaya a subsidiar las tortillas. O sea, entras en toda esa dinámica que si algo nos ha beneficiado es el libre comercio. El libre comercio es un regulador de precios y permite que se compre donde son más baratos. O sea, yo no creo que la soberanía esté ni en el maíz, ni en la plata, ni en el petróleo, ni en esas cosas. Oye, ¿cuántos trabajadores mexicanos
estarán en los campos estadounidenses en la producción de En maíz. la producción de maíz. Sí. O sea, es como de esos absurdos. Entonces, la negociación del Tratado de Libre Comercio va más allá de ese tipo de cosas. Hoy el comunicado que hacen es, se terminó la gira y dicen todos, más o menos, Lighthizer de los Estados Unidos, Chrystia Freeland de Canadá y Guajardo de México, dicen lo mismo. Fue una reunión muy productiva, avanzamos muchísimo, vamos a mantenernos en contacto permanente los ministros y le damos instrucciones a nuestro equipo, a nuestros equipos negociadores que se pongan a trabajar. Aquí ya no es tan relevante hacer una ronda más de negociaciones. Es muy importante porque hay quien dice, es que la fecha que ya estaba pactada ya no es tan relevante. Lo importante es que la señal en la negociación es la próxima vez que nos sentemos es a firmar. O sea, la próxima vez que nos sentemos es equipo técnico, siguen. Porque además hay un mito en la negociación, otra alguien me decía, oye, pero pasa mucho tiempo entre ronda y ronda. No separan las cosas, siguen hablando. O sea, todos los días están hablando los equipos negociadores, mandándose presentaciones, teniendo reuniones. Claro. O sea, son negociaciones permanentes. Cuando se juntan, ahí se juntan los tres y hablan los tres. Y ya llegamos al punto, por eso es muy relevante lo de los ministros, llegamos al punto donde los ministros dicen, vamos a estar en permanente comunicación. A ver, ¿crees que dentro de una semana empieza la Cumbre de las Américas en Lima? ¿Crees que en ese marco se presente un borrador? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que se va a hacer el anuncio de que ya se tiene un borrador. Se va a hacer el anuncio de que se tiene un borrador. De que se tiene un borrador, o que los equipos se van a sentar a trabajar en el borrador. Sí. Que hay un acuerdo en principio y que los equipos se van a sentar. Me parece altamente probable. Muy altamente probable. Ya lo veremos. Porque o sea, incluso si tú ves Trump que, insisto, para entender a Trump es mejor ver a Jesse Ventura y las luchas. Y lo digo seriamente, ¿eh? El estilo de Trump es más parecido al de Vince McMahon, el de la WWE, que además la hermana de Vince McMahon. Esa historia la quiero documentar un poco. Es muy amigo de la familia, él hacía WrestleManias y le ofreció el trabajo a Vince McMahon de ser el director del Small Business Administration, que es uno de los organismos más poderosos del gobierno de los Estados Unidos, que se dedica a financiar micro y pequeñas empresas. Y se fue la hermana de Vince McMahon, que era vicepresidente de la WWE. Entonces, en eso están. Es mucho más fácil entenderlo pensando que les gustan las amenazas y en el fondo están buscando el mejor interés. Los sillazos. Los sillazos. Gracias, David. Gracias. Gracias.